torne oscuro, yo sé que vendrás, yo sé que me cuidas y me guardas del mal. Aunque yo ande en valle de oscuridad, tu ángel me guarda y me lleva a tu altar. Y así es como se pasea tu presencia en mí, me llena del deseo de servirte a ti. Encuentro cada día una huella en mí, diciéndome, hijo mío, ven a mí. Aunque se torne oscuro, yo sé que vendrás, yo sé que me cuidas y me guardas del mal. Aunque yo ande en valle de oscuridad, tu ángel me guarda y me lleva a tu altar. Y así es como se pasea tu presencia en mí, me llena del deseo de seguirte a ti. Y encuentro cada día una huella en mí, diciéndome, hijo mío, ven a mí, ven a mí. Y así es como se pasea tu presencia en mí, me llena del deseo de seguirte a ti. Y encuentro cada día una huella en mí, diciéndome, hijo mío, ven a mí. Y así es como se pasea tu presencia en mí, me llena del deseo de servirte a ti. Y encuentro cada día una huella en mí, diciéndome, hijo mío, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Paz a vosotros, hermanos. Nosotras somos de la localidad de Guadalupe Hidalgo, del estado de Puebla, y para honra y gloria de nuestro Dios vamos a entonar una alabanza. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios,
que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá. El que guarda a Israel no adormece ni dormirá, no adormece el Señor. Dios es quien te guardará del mal. Tú saldrás y regresarás. Él cuidará de ti por siempre, Él cuidará de ti. Él cuidará de ti por siempre, Él cuidará de ti. Amén. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, te suplicamos, Señor, y te agradecemos por la vida que usted nos presta. En esta maravillosa tarde, Padre Santísimo, que usted nos da, le suplicamos, Padre bendito, por el culto que se va a llevar a cabo, Señor, por este culto de jóvenes, Padre bendito, en el cual, Señor, le rogamos que su Santo Espíritu more en nosotros, Señor, para que, Padre Santísimo, nosotros podamos, Padre, expresarnos, Señor, expresar ese sentimiento hacia usted, Señor, y también para poder transmitirnos, Padre eterno, ese mensaje divino. Le damos las infinitas gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos está reunido, Padre, porque sabiendo que usted, Señor, siempre nos ha respondido, Señor, y su grande misericordia siempre va a estar con nosotros. Le agradecemos, Padre bendito, todos aquellos favores, suplicándole, Padre bendito, que también, Señor, así a cada uno de mis hermanos los tenga en su poderosa mano, Señor, que escuche usted sus ruegos. Así también le suplicamos por aquellos enfermos de su pueblo, Señor, aquellos que padecen esta enfermedad, Padre bendito, que usted, Señor, también, Padre, oiga sus clamores, Padre, que oiga esos ruegos, Padre bendito, y que, Señor, usted tenga misericordia y los sane. Pues, Señor, estas cosas, Señor, se las suplicamos, se las demandamos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados jóvenes, paz a vosotros, Dios los bendiga, espero se encuentren bien y estén pasando de un lindo sábado juntamente con toda su familia. El día de hoy quisiera compartir con ustedes este mensaje divino en la palabra de nuestro Dios con la lección que se titula Revirtiendo el daño. Fíjense que cuando empecé a leer esta lección y el título en sí, pues vinieron a mi memoria muchas situaciones o travesuras que hice yo como niño. Y como yo, para que mi papá o mi mamá no me regañaran, trataba yo la manera de hacerle caritas, de decirle que los amaba, que me perdonaran, ¿no? Muchas situaciones para poder revertir lo que yo había hecho. Hay situaciones en nuestra vida que quedan como una mancha que está muy difícil de quitarla. Y la pregunta es para nosotros el día de hoy. Si tú tuvieras la oportunidad de borrar, de revertir aquella situación incómoda, aquella situación complicada que ha causado que tengas una mancha en tu vida, ¿la tomarías? Creo, hermanos, que es importante que tomemos el mensaje de Dios, porque Dios tiene un propósito para nosotros y el propósito de Dios es muy claro y nos lo dice en nuestro versículo de vida. En el profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versos 19 al 20, que a la letra dicen así: y darles un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Este es el sentir de Dios hacia con el hombre. ¿A qué se refiere por tener un corazón de piedra? Una persona que tiene el corazón de piedra es una persona que no escucha consejo,
que está muy aferrado a su manera de vivir. En la escritura se refiere también a este tipo de persona como una persona necia, que no quiere cambiar para bien las acciones que toma en su vida, que la verdad es que está tan cegado por su manera de pensar que no mira, hermanos, si está haciendo algo bueno o algo malo. En este caso, pues serían las obras malas, ¿verdad? Y de esta manera, hermanos, vemos y entendemos que Dios no quiere eso para nosotros. Nos da un corazón dócil, un corazón moldeable. Ese es el propósito que tiene Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener su Santo Espíritu y de esta manera podamos cumplir con toda su palabra. Esta situación, hermanos, es muy importante y muy interesante que la analicemos. En el libro de Job, en el capítulo 34, en el verso 32, dice de esta manera: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré jamás. Precisamente va con nuestro lema del día de hoy, de revertir. Job le decía a Dios que le ayudara para que pudiera ver esos errores que nuestra necedad, que nuestra manera de pensar no nos hemos dado cuenta de ellos. Y al momento en el cual nos damos cuenta, los analicemos, veamos por qué son malos y entonces por consecuente no los volvamos a hacer. Es así como nosotros el día de hoy podemos revertir lo que hemos hecho en un tiempo atrás. Es como podemos nosotros prevenir también acciones complicadas en nuestra vida para que no tengamos de qué avergonzarnos. El día de hoy en nuestra sociedad pues es muy dificultoso el no ser desviado por las situaciones del mundo. Creo yo, hermanos, que Satanás, así como lo hizo con la primer pareja en el Edén, como se describe en la primera parte de nuestra escuela, Satanás siempre busca la manera de hacer caer a los hijos de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque Satanás reconoce de lo que tú eres capaz. Y es que al ser hijo de Dios representas una dificultad para él. Porque lo que él quiere es hacer caer a todos los hijos de Dios. Lo que él quiere, porque él conoce de sus últimos días y cómo él dejará de existir y que será arrojado a ese lago de fuego, también no se quiere quedar solo, quiere llevarse a los que pueda. Y entonces, teniendo esto en mente, Satanás pone esta situación con Adán y Eva, seres perfectos, en los cuales pues nada más obraba el bien, en los cuales se había depositado una bendición especial, en las cuales, mis hermanos, estaba ahí la voluntad de Dios, su imagen y su semejanza, cosa que cuando se dejan llevar por la tentación y por las palabras de la serpiente llegan a perder. Entonces nos ponemos a pensar, situaciones así se podrán revertir. ¿Será que podemos realmente cambiar el rumbo de nuestra vida? ¿Será que podemos el día de hoy, a través de decisiones claras y específicas, poder cambiar la situación de nuestra vida? Es entonces donde nosotros tenemos que realmente pensar, meditar, escudriñarnos y tener fe en nuestro Dios. Porque al tener un corazón de carne y no de piedra, cuando decidimos y aceptamos que Dios nos transforme y nos moldee, entonces vamos a poder revertir esta situación de estar en tinieblas a poder estar en luz, de obrar maldad a obrar bien. Todo esto, hermanos, es propósito de Dios. Todo esto, hermanos, ha sido puesto por Dios para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Dice entonces el siguiente párrafo, el cual dice: pues veamos también durante el caminar del pueblo israelita en el desierto, que ellos le fallaron de muchas formas a Dios y dudaban de su gran poder cada momento que tenían dificultades. Sin embargo, nuestro Dios vuelve a revertir sus faltas y se mostraba favorable con ellos, dándoles en el desierto todo lo necesario para que ellos pudieran vivir, como comida, agua, vestido, calzado, y no se desgastara. Nada les faltó y nuestro Dios siempre los protegió. ¿Con qué quiere decir esta parte de la escritura
con el ejemplo que se nos da en la escuela. Entendemos que cuando Adán y Eva pecan ante los ojos de Dios, Dios no los desampara, sí les da un castigo por lo que habían hecho y los expulsa del Edén, pero dice que los cubre, que les muestra ahora el paso a seguir a través de la labor que ahora Adán tenía que hacer de labrar la tierra, que con su sudor tenía que él mantener a su familia. También entonces habla con Eva y le dice el cambio que iba a haber. Fíjense, antes no iba la mujer, cuando iba a parir, no iba a haber ningún dolor en ella. Mas sin embargo, ahora el cambio por la situación que se presentó. También, hermanos, en los hijos de Israel se ve esta situación estando en Egipto. Cómo ellos murmuraban, se quejaban, incluso llegaron a decir que estaban mejor en la esclavitud. Esto precisamente es tener un corazón de piedra. No poder aceptar que Dios tiene un plan para con nosotros. Y empezar a renegar, empezar a obrar mal. Y en vez de llenar nuestra vida de acciones buenas, entonces empezamos a crear en nosotros esa piedra, ¿cómo les podría decir? Esa situación en la cual evitamos, como que ponemos una barrera alrededor nuestro y no dejamos penetrar la palabra de Dios, no dejamos penetrar el consejo de Dios. Cuando se nos llega a acercar a alguien para decirnos, ¿sabes qué? Quisiera que tomes en consideración estas palabras. Quiero ayudarte para que puedas mejorar. A veces la reacción inmediata es contestarles, ser soberbios, pero lo que el día de hoy quiere Dios es que revirtamos esas situaciones, que las cambiemos el rumbo de nuestra vida el día de hoy. Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Todos los que somos bautizados nos da la oportunidad que a través de su Espíritu Santo y a través de la intersección de Cristo Jesús con el Padre, que podamos tener el perdón de nuestras faltas y que a través de la guianza del Espíritu podamos no hacerlas ya más. Si no eres bautizado, te da una plataforma en la cual puedes limpiar y revertir por completo toda situación de tu pasada vida, con la condición de que luches y de que te mantengas con esas vestiduras blancas. Es difícil, porque se van a presentar muchas situaciones complicadas en tu vida. En la adolescencia, cuando sientes que nadie te quiere, cuando sientes que el mundo se está derribando alrededor tuyo, cuando aún no has identificado quién eres tú y cuál es tu propósito. Y aún más allá en los problemas de adulto, ¿no? Situaciones de la economía, de relaciones entre la pareja, situaciones en el trabajo, con los padres. Todas estas situaciones, hermanos, el día de hoy tenemos la oportunidad de revertir. ¿Borrón y cuenta nueva? Creo que va más allá de eso. Lo que decía Job, que identifiquemos el pecado, identifiquemos la maldad y no lo volvamos a hacer. Hay una parte en nuestro cuaderno donde se describe cada letra de la palabra revertir y quisiera que la viéramos. Revertir en la letra R dice reconocer, examinar, valorar, expresar, retroceder, tratar, iniciar de nuevo, renovarse. Esto es lo que implica hacer un cambio en nuestra vida, de revertir lo que antes hacíamos con una mentalidad nueva, con una mentalidad enfocada en algo que Dios quiere para nosotros. Esto implicará que nos pongamos de rodillas y clamemos a Dios y le pidamos perdón. Ante un perdón, un arrepentimiento genuino, vendrá un perdón genuino de Dios. Y hubo un personaje que lo hizo, el rey David. En esa situación complicada en la cual él se encontraba, de haber ordenado que se matara a Uría Eteo por el simple hecho de que se había enamorado de Berseba, mujer de Uría, y que ya había concebido con ella. Entonces se encuentra en una situación en la cual se le revela su pecado, se le revela a través del profeta Natán lo que él había hecho. Y en ese momento
se le presentó la misma situación que se nos presenta el día de hoy. David, ¿quieres revertir tu pecado? Dios te va a castigar, David. Dios te va a hacer ver que estuviste mal. Pero si tú el día de hoy te arrepientes, Dios tendrá misericordia de ti. Y entonces David escribe uno de los salmos más hermosos, creo yo. En lo personal es el que más me gusta, el Salmo 51, que dice de esta manera. El Salmo 51, Salmo de David, incluso el encabezado dice: cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta. O sea, inmediatamente, en el cual él ya había hecho ese pecado con Batseba, o Berseba, y Natán llega hacia él y le declara ese pecado, porque ante los ojos de Dios nada está oculto. Y entonces él escribe estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu tierra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y esta parte, hermanos, cuando David sentía la convicción de revertir lo que él había hecho, derrama su corazón ante Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Porque David sabía y había sentido lo que era tener a Dios de su lado. David sabía y conocía el poder y la misericordia de Dios y cómo Él, nuestro Creador, lo había librado de todas las batallas, de todas las situaciones. Y ahora en esta situación provocada por él mismo, derrama su plegaria a Dios para poder revertir el daño que él había causado. Nosotros debemos de hacernos esta pregunta, la que viene en nuestro cuaderno. ¿Has cometido algún error del cual te has arrepentido en el momento? ¿Has tratado de revertirlo queriendo volver tu acción a unos segundos o minutos antes y que nunca hubiera pasado? Sigue diciendo: si pudiéramos regresar el tiempo con un control remoto, seguramente usaríamos de él para cambiar muchas cosas, sobre todo para no cometer errores, ni herirnos a nosotros mismos o herir a alguien más. Desafortunadamente, no lo tenemos. Pero quisiera que pensáramos que si bien no tenemos ese control remoto para cambiar el pasado, sí tenemos forma de cambiar el futuro. Esto es posible gracias a que estamos llenos de momentos de oportunidad. Todos los hombres y mujeres que han existido hasta este día están llenos de ese momento, como Dios con los primeros hombres en la tierra, hasta su pueblo en Egipto y su pueblo el día de hoy. Porque Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Porque Dios es un Dios que escucha a su pueblo. Porque Dios es un Dios que aborrece el pecado, mas ama y trata de componer la vida del pecador. Y nosotros, bueno, me incluyo, nosotros que vamos en esta vida y tenemos la oportunidad de revertir las situaciones que hemos hecho, no las que ya pasaron, sino que de alguna manera tomar el ejemplo, la vivencia que hemos tenido y tomar mejores decisiones
en el futuro, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad, hermanos, que se le brinda a los hijos de Dios, se le brinda a todos aquellos que quieren obedecer a Dios, que quieren guardar sus caminos, que quieren un corazón limpio, no uno de piedra, sino que aquellos que realmente quieren tomar ese pacto de nuestro Dios con nuestro Dios, ya no en tablas de piedra, dice Ezequiel, sino en las tablas de nuestros corazones. Dice uno de los párrafos: Él quiere que todos los hombres lo conozcan y lleguen al arrepentimiento. Pero lo que también quiere de nosotros como jóvenes es que en esta etapa tan hermosa que nos regala, podamos vivir, experimentar y entregar nuestra vida a Él. Que esas cosas que nos apartan de nuestro Creador y de sus grandes bendiciones, como nuestra propia mente, el daño a los demás, la desobediencia a Él, etc., podamos vencerlas con su ayuda y darle a Él lo que merece, nuestro amor y obediencia. Porque también en el libro de los Salmos dice que nuestra mejor adoración que le podemos dar a Dios es precisamente nuestra obediencia hacia sus palabras, hacia su voluntad. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué entendemos con todo esto? ¿Qué es lo que queremos hacer con todo esto? ¿Lo tomamos? ¿Lo dejamos penetrar? Vamos a dejar que realmente esta semilla germine dentro de nosotros, para que entonces cuando venga Jesucristo por segunda vez le podamos entregar un corazón lleno de bondad, un corazón lleno de acciones buenas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres aprovechar esta oportunidad? Yo creo que lo quieres hacer, y quieres hacer de tu vida algo mejor, algo que realmente puedas disfrutar. ¿Por qué vivir con la preocupación, con el agobio, con ese peso encima de saber que estamos obrando mal? Tarde que temprano tenemos que hacer un cambio que pueda beneficiarnos, un cambio que pueda ayudarnos, hermanos, para estar tranquilos. Porque la medicina, fíjense, la medicina para poder dormir bien es precisamente esto, tener una mente tranquila. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, estas palabras del sabio Salomón, en las cuales nos muestra, mis hermanos, que tenemos la oportunidad de revertir nuestros pasos, nuestros caminos, nuestras decisiones, y de cambiar el rumbo de nuestra vida a través de el guardar los mandamientos de nuestro Dios y tomar esa decisión. Por lo que dice Proverbios capítulo 3, en los versos 21 al 24. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. ¿Cuántas veces no has podido dormir por algo que tú hiciste? Por algo que tú hiciste, te hiciste a ti mismo, que le hiciste a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Toma ese momento, esa situación que nadie disfruta, cuando las preocupaciones te quitan el sueño. Recuerda en ese momento en el cual estabas y pregúntate, ¿quieres seguir así? Entonces, si has dicho que no, es tiempo de revertir nuestra vida, de hacer un cambio y dejar que se efectúe el propósito de Dios en nuestra vida, de cambiar ese corazón de piedra por un corazón moldeable, para que Dios te tome en sus manos y te pueda hacer en un vaso útil, pero sobre todo en un vaso de honra para Él, para nuestro Creador. Paz a vosotros. Paz a vosotros. En la lección de hoy reflexionamos sobre lo importante que es revertir el daño. En esta actividad responderemos algunas preguntas relacionadas con una parábola que estoy segura conoces.
y que se encuentra escrita en el capítulo 15 del libro de Lucas, del versículo 11 al 32. En la llamada parábola del hijo pródigo, ¿aparece la palabra pródigo? La respuesta es no. Esta palabra no aparece, sin embargo, es conocida así por la acción que realiza el hijo menor. ¿Qué pidió el hijo menor a su padre? A. Su parte de la hacienda que le pertenecía. B. Sus propiedades. C. Que lo hiciera dueño de la hacienda. La respuesta correcta es el inciso A, su parte de la hacienda que le pertenecía. ¿Qué hizo con el dinero de la herencia de su padre? Inciso A, guardarlo para cuando lo necesitara. Inciso B, lo repartió con los más necesitados. Inciso C, lo desperdició viviendo perdidamente. La respuesta es el inciso C, lo desperdició viviendo perdidamente. ¿Qué fue lo primero que hizo el hijo cuando padeció hambre? Inciso A, regresó con su papá. Inciso B, trabajó apacentando a los puercos. O inciso C, pidió ayuda a sus amigos. La respuesta correcta es el inciso B, trabajó apacentando a los puercos. ¿Qué ocurrió con él al trabajar en la hacienda de aquella tierra? Inciso A, obtuvo comida y sustento. Inciso B, se quedó a trabajar ahí. Inciso C, pasó hambre y se arrepintió. La respuesta es el inciso C, pasó hambre y se arrepintió de lo que había hecho. ¿Qué reconoce el hijo ante su padre cuando vuelve con él? Inciso A, que pasó hambre al irse de la hacienda. Inciso B, que pecó contra el cielo y contra él. Inciso C, que los extrañó. La respuesta es el inciso B, que pecó contra el cielo y contra él. ¿Qué sintió el padre al ver a su hijo volver? Inciso A, misericordia. Inciso B, enojo. Inciso C, tristeza. La respuesta es el inciso A, misericordia. ¿Cómo se sintió el hijo mayor al ver lo que su padre organizó por la llegada de su hermano? A. Feliz por ver a su hermano regresar. B. Enojado porque él siempre había sido obediente. C. Agradecido porque su hermano estaba a salvo. La respuesta correcta es el inciso B. Se sintió enojado porque él siempre había sido obediente con su padre. El padre describe el caso de su hijo no solamente como una persona perdida y ahora hallada, sino también, inciso A, como alguien muerto y ahora revivido. Inciso B, como alguien enfermo y ahora sanado. Inciso C, como alguien rebelde y ahora recto. La respuesta es el inciso A, como alguien muerto y ahora revivido. De acuerdo a la lección de hoy y al mensaje que nos deja esta parábola, los primeros pasos para corregir una acción serían: inciso A, reconocer, examinar y actuar. Inciso B, renovarse, tratar, retroceder. Inciso C, actuar, tratar y reconocer.
La respuesta correcta es el inciso A. Lo primero que debemos de hacer es reconocer lo que hicimos, después examinar cómo nos sentimos y cómo se siente la otra persona para poder actuar y revertir el daño que pudimos haber causado. Sabemos que Dios es misericordioso y se alegra cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de vivir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Recuerden que cada día es una oportunidad para ser mejores y renovarnos. Sigamos fortaleciendo nuestro espíritu en esta programación. Paz a vosotros. Paz a vos, hermanos. El día de hoy nuestro tema será los manuscritos del Mar Muerto. Y para comenzar vamos a ver qué es un manuscrito. El manuscrito se trata de un documento que contiene información escrita a mano sobre un soporte flexible y manejable. Por ejemplo, el papel, la arcilla o la piel, con materiales como la tinta o el grafito. Y estos manuscritos se llaman así porque fueron encontrados a orillas del Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago extremadamente salado situado a 416 metros bajo el nivel del mar entre Israel y Jordania, y está rodeado de una serie de montañas de roca árida, en donde en muchas de ellas existen cuevas que fueron habitadas en tiempos muy antiguos. En esa región hay una zona que se llama Qumran, es un valle en el desierto de Judea en la parte occidental del Mar Muerto. La importancia de esta zona es la presencia de estas ruinas o cuevas, que fue un sitio que tuvo ocupación durante diferentes etapas en la historia, hasta la caída de Jerusalén en el año 70 después de nuestra era, cuando Tito y sus legiones destruyeron este asentamiento ocupado principalmente por los esenios. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, como también se les conoce, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen judío, escritos en idiomas o lenguas como el farsi, copto, griego y hebreo, encontrados en al menos 11 grutas. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Jerusalén o en el Museo Rockefeller, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades de Amán en Jordania. Bueno, ¿y cómo es que se descubrieron? Esto fue un caso muy fortuito. Los primeros 7 rollos que con certeza proceden de las ruinas de Qumran fueron encontrados en 1947 por 2 pastores beduinos, que literalmente se les fueron las cabras, ya que al estar cuidando su rebaño, una de sus cabras se extravió y al estarla buscando entre las cuevas, aventaron algunas piedras para tratar de asustar a la cabra, y con esas piedras rompieron unas vasijas que estaban dentro de las cuevas y se dieron cuenta que había unas pieles que había dentro de algunas vasijas, y después fueron encontradas algunas más, las cuales fueron vendidas sin más importancia a algunos anticuarios como piel para tratarlos como zapatos o como cualquier otro artículo. Fue hasta el año 1954 que se les reconoció con el valor arqueológico que representaban. ¿Cómo es posible que estos rollos o pergaminos se hayan podido conservar por tanto tiempo? Sería que alguien los puso a propósito ahí, ¿no? Pues bien, hace 2000 o 2500 años, que es el tiempo aproximado que tienen estos manuscritos, los pergaminos eran enrollados y se metían en vasijas de barros. Esas se cocían a fuego y esto provocaba un vacío, que es lo que permitía que se conservara por tantos años. Ahora bien, ¿quién pudo haber escrito estos rollos y mantenerlos ocultos? Pues bien, lo más importante de este hallazgo es su antigüedad, que permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del precristianismo. La mayoría de los manuscritos datan de los años 250 a.C. y el 66 después de Cristo. Recordemos que en esa época existían principalmente 4 sectas o corrientes judías. Ninguna de ellas excluía una a la otra como practicante de la ley o los mandamientos en general. La discrepancia principal se refleja en el Nuevo Testamento. La aguda crítica de Jesús revela la forma exterior de la práctica de los fariseos y las creencias morales de los saduceos. Entonces, ¿cuáles eran estas sectas? Pues tenemos a los fariseos, que fue una de las sectas más antiguas del judaísmo. Eran los maestros de la ley de Moisés, encargados de interpretar las escrituras y la ley oral del pueblo. Después, los saduceos, que tenían funciones hereditarias que representaban al grupo sacerdotal que controlaba el sumo sacerdote. Otra secta eran los celotes. Este era un movimiento nacido antes del final del reinado de Herodes, en el año 4 después de Cristo,
que sentían un deseo desenfrenado por la libertad y la independencia de los romanos. La cuarta son los esenios, una comunidad aislada que vivían en comunión y castidad aproximadamente de los años 250 a.C. al 66 de nuestra era, cuando los romanos expulsaron definitivamente a los judíos de Jerusalén y terminaron con todas estas sectas. Al comenzar estas rebeliones y el dominio romano, los esenios esconden esta biblioteca sagrada en las vasijas dentro de las cuevas, y es así como terminan escondidos casi por 2000 años. ¿Y qué información hay en esos rollos o por qué tanta importancia? En la cuestión arqueológica tienen un valor sumamente grande para la comunidad judía, estando entre ellos los textos más antiguos, la lengua hebrea, dentro de los cuales está el Tanaj o Nuevo Testamento, y se cree que fueron ocultados por los esenios debido a las revueltas judías que había contra los romanos en ese tiempo. Los documentos encontrados pueden ser divididos en dos categorías: bíblicos y no bíblicos. Han sido descubiertos fragmentos de cada libro del Tanaj o del Antiguo Testamento, excepto solo uno, el libro de Esther, y son 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito que se hayan conocido previamente sobre estas escrituras, lo cual da una veracidad o certeza de lo que se ha venido describiendo o encontrando. Dentro de los libros no bíblicos existen manuales o reglamentos, oraciones propias de esta secta, de la comunidad que habitó estas cuevas. También existe un rollo de cobre con cuestiones contables y relativas a la localización de ciertas reliquias. Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre los rollos de Qumran y los evangelios apócrifos, que no es lo mismo. Como ya vimos, los rollos de Qumran son escritos de más de 2000 años que hablan del Tanaj y de todos los escritos del pueblo de Israel, y que fueron descubiertos en el año 1947 en Qumran. Los evangelios apócrifos, como su nombre lo dice, son evangelios que hablan de los tiempos después de Jesús y que estos fueron encontrados en 1957 en Egipto, escritos en el siglo I al siglo IV de nuestra era. El estudio del contenido y significado de los escritos del Mar Muerto ratifica con profundidad la relación entre el cristianismo primitivo y los israelitas, que esperaban el reino de Dios. Y pues bueno, en el año 2012 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, que consistió en digitalizar 5000 fragmentos de los documentos con el objetivo de permitir a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos. Y como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Que la paz sea con todos ustedes. Mis hermanos, paz a vosotros. Mi nombre es Blanca González Domínguez y pertenezco a la localidad de Emiliano Zapata, en Veracruz. Fui operada hace 3 días del apéndice en el hospital y tuvimos muchos gastos que tuvimos que conseguir el recurso para que me dieran de alta. Solicito su apoyo para solventar esa deuda, ya que somos de escasos recursos, y les dejo mi número de celular. Este es mi número de celular, solo para WhatsApp, porque acá no hay señal y a veces compramos tarjetas para internet. Y aquí les dejo mi número de cuenta a nombre de Karen González Domínguez. Un fuerte abrazo, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Paz a vos. Paz a vosotros, hermanos. Ha llegado la sección de ¿sabías qué? Desde hace cientos de años, la viruela ha sido la causa de muerte de miles de personas en el mundo. En 1980 cobraba en promedio 1 millón de vidas al año. Pero ¿sabías que en ese mismo año la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta?
El esfuerzo en conjunto de las naciones participantes en la Asamblea Mundial de la Salud consiguió que la mayor parte de sus habitantes fueran vacunados, el método más eficiente y seguro para prevenir una enfermedad. Los resultados escalaron a medida que pasaban los años. Un ejemplo es que en el año 2000 Estados Unidos anunció que el sarampión se había erradicado de su territorio. Claro, no es mentira que el sistema de salud estadounidense ha reportado nuevos casos de sarampión. Lo que sí es un engaño es aquello que está permitiendo el regreso de enfermedades mortales. La facilidad con la que viaja la información por medio de las redes sociales nos da la ventaja de saber sucesos que pasan al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Lamentablemente, esta facilidad también es causa de desinformación. El miedo y sobre todo la ignorancia se transmiten como enfermedades virales. Uno de estos ejemplos y de los más peligrosos es el movimiento antivacunas, originándose en Londres en 1867 y propagándose a Estados Unidos antes del fin del siglo. Sus simpatizantes tienen la idea errónea que las vacunas traen consigo efectos secundarios, perjudiciales y hasta otras enfermedades. Aunque pudiera considerarse esa teoría, ya que en el siglo XIX las vacunas no eran tan seguras como hoy en día. Aún así, la ciencia tiene la capacidad de ir mejorando con el tiempo y eliminar cualquier riesgo, pero el miedo no lo hace así. En un artículo publicado en 1998, el doctor británico Andrew Wakefield relacionaba a la vacuna tripiviral que combatía el sarampión, rubiola y paperas con otras enfermedades, una de ellas el autismo. Tras estas declaraciones, la comunidad médica replicó los supuestos experimentos de Andrew, dando como resultado la falsedad de la información. Y en 2004, el periodista Brian Deer declaró que el famoso estudio antivacunas no solamente era falso, sino fraudulento, ya que Andrew Wakefield había recibido una importante suma de dinero por personas interesadas en esparcir el miedo contra las vacunas. Y en el año 2010 fue expulsado del Consejo General Médico del Reino Unido, prohibiéndole ejercer la medicina. Aún así, los simpatizantes del movimiento antivacunas no cedían con su creencia. Uno de sus pensamientos más sonados es que las grandes compañías farmacéuticas usaban las vacunas para mantener a las personas enfermas y de este modo recibir más ingresos, pero nada más alejado de la realidad. Hasta la fecha no se conocen las causas del autismo y menos una relación con las vacunas. No sobresaturan el sistema inmune ni tienen ninguna consecuencia entre los menores, es decir, no existe ninguna enfermedad relacionada a las vacunas. Lo que sí es verdad es que hay personas alérgicas a ciertos componentes de las vacunas y por lo tanto no pueden recibirlas. Entonces, ¿de qué forma pueden protegerse esas personas de las enfermedades? Pues si el resto de la población está vacunada, los demás no podrán contagiarse. Por ello, la importancia de informarse y vacunarse. Esto evitará que se propaguen las verdaderas amenazas a la población, las enfermedades virales y la ignorancia. Así que hermanos, seamos un pueblo sabio y cuidemos que la información que consumimos tenga sustento científico o bíblico según sea el caso. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros. Paz a vosotros. Soy su hermana en Cristo, Sharon Valencia, y el día de hoy vamos a hacer esta actividad titulada Diccionario Bíblico. Muy bien, ¿sabes el significado de estas palabras? Pues bueno, te voy a dar las instrucciones de cómo vamos a jugar. Número 1. Te voy a decir la palabra, que en este caso es abrogar. Número 2. Te voy a dar varios incisos y tú tienes que escoger uno, el que creas que es el significado de la palabra. Por ejemplo, inciso A. Abrogar es afirmar la validez de un dictamen o ley impuesta por un juez. Inciso B. Es cancelar un beneficio ciudadano. Inciso C. Suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre.
O inciso D, ninguna de las anteriores. Pero espera, puede ser algo complicado. Por eso, en el tercer paso te voy a dar un texto donde se encuentra esta palabra. Tal vez nos pueda ayudar. Por ejemplo, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vas a tener 5 segundos para escoger el inciso que creas que es el significado de la palabra y claro, anotarlo en los comentarios. Perfecto. ¿Ya la tienes? Muy bien. Pues abrogar es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre. Excelente. Pues bueno, ¿estás listo? Pues vamos a empezar. La primera palabra es acebuche. A. Olivo silvestre utilizado para hacer la representación de la incorporación de los gentiles al pueblo judío. B. Planta que germina en el desierto. C. Animal mamífero considerado como inmundo en el Antiguo Testamento. D. Ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos al texto. Romanos 11:24. Porque si tú eres cortado en lateral acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Perfecto, tienes 5 segundos. Excelente, ¿le atinaste? Pues bueno, un acebuche es un olivo silvestre utilizado para hacer la representación de la incorporación de los gentiles al pueblo judío. Perfecto, súper fácil, ¿no? Pues bueno, vamos a ver la siguiente palabra. Esta es dintel. Mucho ojo. A. Esquina superior del marco de una casa. B. Mesa de centro que tienen los palacios. C. Puerta principal de una casa que por lo general sostiene la mayor fortaleza de la misma. O D. Ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos a ver primero el texto que nos puede ayudar. Este está en Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Muy bien, tienes 5 segundos. Anota tus respuestas. Excelente, ¿le atinaste? Pues ninguna de las anteriores. Recuerda, un dintel es la parte superior de las puertas, ventanas u otros huecos que carga sobre las jambas o 2 apoyos. Así como está en la ilustración, son 2 pilares y el dintel se encuentra en la parte superior. Un dintel también se llama arquitrabe. Perfecto. Pues bueno, vamos con la siguiente palabra. Neófito. A. Persona de poco conocimiento bíblico. B. Persona recién convertida a una religión. C. Persona que se burla de las creencias religiosas de los demás. D. Ninguna de las anteriores. Vamos a ver el texto. Esta está en 1 Timoteo 3:6. No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? Tienes 5 segundos. Perfecto, ¿le atinaste? Pues bueno, un neófito es una persona recién convertida a una religión. Excelente. Bueno, vamos con la siguiente palabra. Esta es truanería. A. Acusación falsa. B. Poseer riquezas. C. Estafa o engaño. D. Ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos a ver el texto. Efesios 5:4. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿A qué se habrá referido el apóstol Pablo? Muy bien, tienes 5 segundos. Anota tus respuestas en el chat. Excelente, ¿la atinaste? Muy bien, la truanería es una estafa o engaño. Perfecto, ya no se te va a olvidar. Vamos a la siguiente palabra. Oprobio. A. Deshonra o vergüenza pública. B. Falta de conocimiento. C. Pecado de la carne. D. Ninguna de las anteriores. Vamos a ver el texto bíblico. Este está en Josué 5:9. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Tienes 5 segundos. Perfecto, ¿la atinaste? Pues bueno, un oprobio es la deshonra o la vergüenza pública. Muy bien. Pues bueno, ya vamos a terminar. A ver si esta te resulta más sencilla. La palabra es escarnecedor.
A. Persona que le miente a otra. B. Persona que confía plenamente en otra. C. Persona que no le da miedo quedar en ridículo. D. Ninguna de las anteriores. Vamos a ver el texto bíblico que está en Job 17:2. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya acrimonía se detienen mis ojos. Tienes 5 segundos. Perfecto, ¿la atinaste? Pues bueno, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Un escarnecedor es una persona que se mofa y se burla de alguien. Muy bien, pues bueno, ¿estuvo fácil? Pues espero que sí, y sobre todo que nos hayamos divertido y sobre todo aprendido juntos. Pasa a vosotros. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Cristo Jesús, paz a vosotros. En este sábado por la tarde les quiero hablar acerca de la justicia. La justicia es un principio moral que nos ayuda a actuar de la manera correcta, siempre respetando la verdad. Esta misma nos ayuda a darle a cada quien lo que corresponde. A través del tiempo, los griegos la han denominado como una peculiaridad muy grande que cada ser humano debería tener. Sócrates la enfoca en el conocimiento y la observancia de las leyes que gobiernan entre los hombres. Para Tisbo era aquella que diferencia entre lo justo y lo legal. Para Platón era aquella que mantenía la unión entre el acuerdo y la armonía. Y el gobierno que nos rige hoy en día se basa en esto que estos tres creían para obtener la justicia que ahora nosotros tenemos. Es la misma en la que ellos creían. Pero, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto? Sabemos que al principio era Moisés el encargado de juzgar al pueblo. Esto le trajo demasiado trabajo que se vio orillado a poner a los demás a que juzgaran por él. Pero no ponía nada más a cualquiera, eran seleccionados. Pero estas personas se sentaban y juzgaban así como así, hacían lo que ellos querían. No, mis hermanos. Dios habló con ellos a través de Moisés y les dio a entender lo siguiente. Lo encontramos en Levítico 19:15, que dice: no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y lo mismo nos lo repite en Deuteronomio 1:17. ¿Qué es lo que les daba a entender? Les daba a entender que no iban a hacer lo que ellos quisieran, que el juicio que ellos hicieran debía ser un juicio diferente al de los demás pueblos. Si tú como pobre matabas, si tú como rico robabas, si tú como hermano o como extranjero incumplías con la ley de nuestro Dios, se te iba a ser juzgado de la misma manera que a todos. Hicieras lo que hicieras, tu pago iba a ser lo mismo. No porque yo tuviera dinero o porque yo fuera pobre, se me iba a tratar diferente. A todos se les iba a tratar por igual. Iban a obtener el mismo pago al final del día. Pero nosotros como jóvenes, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque hoy en día nosotros no tenemos la autoridad para juzgar. Como hijos de Dios no la tenemos. Pero queremos justicia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Deuteronomio 6:25 nos dice lo siguiente: y tendremos justicia cuando cuidáramos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué es lo que nos dice? Que siempre y cuando nosotros nos cuidemos de poner por obra toda la ley de nuestro Dios, obtendremos justicia. Si nosotros guardamos la ley de nuestro Dios, no nada más los 10 mandamientos que leemos cada 8 días, sino los 613 mandamientos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, obtendremos una justicia diferente a los de los demás. Esta justicia
hará que nos diferenciemos entre los que están allá afuera. Seremos diferentes entre ellos. Y esto al final del día nos traerá recompensas. Lo dice Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Y lo mismo nos lo repite en Proverbios 13:21. Mal perseguirá a los pecadores, mas los justos les será bien retribuido. ¿Qué es lo que nos dice? Que al finalizar este viaje, nosotros como justos, que seguimos la ley de nuestro Dios, que cumplimos cada mandamiento, al finalizar obtendremos un pago. Pero, ¿y si no lo hice? ¿Y si seguí los deseos carnales? ¿Y si hice lo que yo quería? Obtendremos también un pago, pero no un pago bueno, un pago malo. Obtendremos la muerte eterna. Pero, ¿y si sí lo hice? ¿Y si cumplí todo al pie de la letra? ¿Y si seguí en el camino de Dios todos los días de mi vida? Además de que al finalizar el viaje tendremos un pago, también durante el viaje, las bendiciones de nuestro Dios son infinitas. Realmente Él nos está bendiciendo cada día al darnos una nueva oportunidad de ver un nuevo amanecer. Pero al finalizar el viaje obtendremos la vida eterna. Y no solo eso, en el transcurso de la vida eterna veremos una justicia perfecta, una justicia nunca antes vista, donde las bestias del campo convivirán juntos. Así fuera el carnívoro, así fuera el herbívoro, convivirán juntos. Asimismo nosotros, no seremos ricos, no seremos pobres, no tendremos género, seremos todos iguales. Pero recuerden que para ver esta justicia, para ser parte de ello, tenemos que seguir la ley de nuestro Dios. Mi punto es que como jóvenes, lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley de nuestro Dios, hacer lo que Dios nos pide. Realmente creo que no es difícil. Solamente cada quien sabe la pelea que tiene en sí. Pero, ¿qué hay de lo siguiente? ¿Qué hay de lo otro? El juzgar a los demás. ¿Qué pasa si nosotros juzgamos? Si nosotros juzgamos, sabemos que está mal, porque no tenemos la autoridad, ya lo habíamos comentado. Pero ¿qué dice Mateo 7:2 al respecto? Nos menciona que de la manera que nosotros juzgáramos, así mismo se nos será juzgado. Entonces, si yo juzgo mal, se me juzgará mal. Pero, ¿y si juzgué bien? ¿Qué pasará? No sabremos si se me juzgará bien. En realidad el único que sabe es Dios. Pero ¿para qué le movemos, hermanos? ¿Para qué tentamos? Mejor así dejémoslo. Evitemos juzgar a los demás. Sigamos con nuestro camino. Sigamos cumpliendo la ley de nuestro Dios. Enfoquémonos en lo nuestro para obtener una justicia, para ser diferentes a los demás. Espero que mi punto se haya dado a entender. Mi nombre es Jared Casas Rodríguez, soy de la localidad de Zapata, Monterrey, Nuevo León, y mi deseo es que el Señor les bendiga y paz a vosotros. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 71:5. Quizá cuando se nos comunicó que las casas de oración serían cerradas, pensamos que sería solamente por 2 o 3 sábados, un mes o 2. Nunca pensamos que el tiempo se prolongaría tanto. Estábamos ansiosos porque la primera fiesta del año se acercaba. Cuando pasó la primera fiesta y empezó la cuenta para celebrar la segunda, la esperanza seguía en nosotros y pensamos que la situación podía mejorar y nos podríamos reunir, pero no fue así. Ahora solo nos quedan las fotos y algunos recuerdos de cuando estábamos congregados. ¿Cuántas veces rechazamos asistir a algún culto o a una reunión de jóvenes? Qué triste saber que no aprovechamos las oportunidades que tuvimos. ¿Cuántos planes teníamos? Y en ninguno de ellos contemplamos lo que estamos viviendo en estos momentos. Porque no eran nuestros planes los que estaban por suceder, eran los que Dios ya tenía. Para todos ha sido diferente la situación. Algunos se han enfermado, otros han perdido un ser querido. Es triste ver en redes sociales cuando anuncian la muerte de un ministro, de un obrero o de una hermana que siempre sirvió a Dios. Han sido muchos y nos entristecemos por ello, pero es la voluntad de Dios.
Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Amado joven, si tú has perdido a un familiar o a un amigo, no te sientas solo, estamos para ti y puedes contar con todos nosotros. Oraremos por ti para que Dios te dé la fortaleza que necesites y que el Espíritu Santo sea tu consuelo. No todo ha sido malo. Con este tiempo en casa hemos tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas, de escuchar predicar a los obreros de diferentes países, no solo del nuestro. Los obreros y la iglesia en general han tenido que adaptarse al cambio. Los hermanos que quizás antes no sabían cómo usar correctamente una computadora, ahora pueden usar plataformas digitales para transmitir y predicar el Evangelio. Es más accesible e incluso amigos se han unido a las transmisiones. Hemos escuchado las voces impresionantes y angelicales de diferentes jóvenes y hermanos. Hemos aprendido himnos. Nos dimos cuenta que existen más localidades de las que imaginábamos. Quizás no podremos visitarlas todas, pero sabemos que en cada una de ellas hay hermanos con los que podemos contar, porque nos une el amor a Dios. Somos hermanos en la fe y estamos en busca de lo mismo, alcanzar la vida eterna. Querido joven, nunca te olvides de agradecerle a Dios por lo que tienes. Pablo le dijo a los efesios: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Demos de gracias a Dios porque la comida siempre está en nuestra mesa, porque tenemos más tiempo para pasar con nuestra familia y tener tiempo de calidad juntos. El hecho de abrir los ojos cada mañana y ver las maravillas de Dios es una bendición. Así que agradezcámosle a cada momento, porque aún en la tristeza cuida de nosotros y nunca nos deja ni lo hará si le servimos siempre y tenemos fe en Él. No te verás solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. No nos cansemos de agradecerle, de alabarle, de cantarle himnos y salmos. Como dice el himno 274, si te sientes solo, ven a cantar. Si te sientes triste, te alegrarás. Déjame decirte que todos nosotros contigo estamos. Cantemos salmos a nuestro Dios, cantemos salmos al Señor Jehová, cantemos juntos algo que al Señor le agradará. No nos cansemos de aprender de Él y de estudiar su palabra, porque de esa manera también lo alabamos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Primero Dios, nos veremos pronto. Él sabe cuándo será el momento oportuno, y ese día juntos podremos admirar su grandeza y bendecir su nombre. Paz a vosotros.
Amén. Paz a vosotros, hermanos. Amoroso Dios, Creador del universo, bendito sea tu nombre, porque por tus palabras todas las cosas fueron hechas. Señor, nos encontramos una vez más postrados ante ti, dándote las gracias por permitirnos deleitarnos en tu presencia en este día santo. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar a un siervo tuyo. Te rogamos que seas con él y le multipliques las bendiciones. Asimismo, te imploramos que seas con el departamento juvenil, que se esfuerza por realizar estas actividades con el fin de engrandecer tu nombre. También te damos gracias porque a través de estos medios tú nos das la oportunidad de unificar a la juventud de tu iglesia. Llena al departamento juvenil de bendición y atiende las peticiones de su corazón. Bendice a la juventud de la iglesia porque se esfuerzan por conocer de ti y proclamar tu nombre. Te agradecemos por esta reunión virtual porque sabemos que es una muestra del amor que tienes para con nosotros. Todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, aquel que enviaste a rescatarnos, que es nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Señor, que el mundo escuchara tu voz, para que su caminar fuera mejor, a través de ti, Señor, porque la vida es tuya, la vida es tuya, el comprender que eres tú el mejor camino hacia Dios, hacia Dios.
hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Eres tú el camino hacia la libertad de nuestra mente y nuestro corazón. Eres tú el camino que nos llevará a la salvación.